Félix Lozano. Félix es el artífice de un proyecto maravilloso que se llama Team Labs, pero uno más, porque ese es uno por el que te hemos conocido y te hemos seguido muy de cerca muchas personas. Tienes muchos otros en tu chistera, en tu cajón. Y eso es prácticamente lo que el sistema necesita, que no haya solamente un modelo, sino que haya la capacidad de generar muchos modelos. Hoy es un privilegio tenerte con nosotros, Félix. Yo te haré preguntas, como no puede ser de otra manera, pero me gustaría que te acercaras un poco a las personas que están aquí con nosotros hoy y que les contaras cuál es tu visión de esa forma de resetear el mundo. Y, por cierto, mientras que estoy hablando contigo, voy a beber un poquito de agua porque llevo todo del tirón sin beber. Verás una botella oscura, negra, pero no es cerveza ni nada de eso, ni vino, es agua nada más. Estupendo. Pues muchas gracias, Sonia. Es un placer y nada, y aquí entregado a las preguntas que me hagas o las preguntas que me quieran hacer las personas que nos están siguiendo y nada, Bueno, todo un honor. Tú has crecido en este ámbito educativo haciendo perrerías, haciendo lo que se suponía que no tenías que hacer. Por ejemplo, crear una institución donde los chicos, para graduarse de Dirección y Administración de Empresas, pues tuvieran que crear una empresa y facturar, por ejemplo. Ahora se te ocurre algo que es un artesano digital, un crear en el ámbito de la formación profesional ese concepto de artesanía. ¿Qué es un artesano, Félix? ¿Qué es un artesano? Alguien que hace cosas, que crea cosas. Cuéntamelo desde esa mentalidad tuya. Yo creo que tú eres una artesana, alguien que vive apasionadamente su oficio, ¿no? O sea, ¿y qué otra cosa podemos ser las personas que nos dedicamos a la educación? Que ya sabes que yo me siento incómodo cuando digo que me dedico a la educación. Me gusta más referirme al aprendizaje, ¿no? Nosotros realmente nos dedicamos al aprendizaje y vivimos con ese amor al oficio de aprender, aprender colectivamente, no enseñar, sino aprender entre pares, donde se diluye los estudiantes y los profesores, donde somos toda una comunidad que vamos aprendiendo, mezclando nuestros conocimientos y nuestros saberes, ¿no? Entonces, en el sentido de artesano, pues por ese amor a la destreza que vas desarrollando con una práctica continuada, una práctica que comienza con algo sencillo y de sentido común. O sea, yo realmente cuando miro hacia atrás tampoco veo que estemos haciendo nada fuera de lo común. Creo que todo lo que hemos hecho es basado en el sentido común. Lo hemos hecho siempre con muchas personas, o sea, equipos muy grandes y utilizando esa inteligencia colectiva, buscando pues que haya como unos rasgos comunes en estas personas que se van uniendo, ¿no? Y esos rasgos, pues ya te digo, tienen que ver con ese perfil ideal del artesano, ¿no? Esa persona que se entrega a su labor en cuerpo y alma, con un compromiso de por vida, donde no hay nada más importante en su vida que hacer cada día mejor lo que hace, ¿no? Entonces, pero es que te voy a tener que interrumpir porque, claro, hay mucha gente que no además, sabe muy bien de qué estamos. De que no sabe. Como no me interrumpas, con la primera pregunta te voy a dar la chapa durante los 20 minutos. Así que no es verdad. Estoy autorizada No es verdad. para reconducirme. No es verdad, pero tengo que decir, tengo que explicar, cuando te dices, no, pero si es lo normal, es de sentido común. Cierto, pero el artesano tiene ese atrevimiento de bajar a la arena y hacer o crear con sus manos algo que cree que es necesario. En tu caso, la artesanía está en la creación no solamente del producto, porque en este caso no estamos hablando solamente del programa académico, ¿vale? Del título, por decirlo así,
sino del servicio que se está dando, de los espacios. Si fuera tan de sentido común, Félix, el cambiar el mundo, el resetear la educación, se le habría ocurrido a cualquier otra institución que sabemos que son muchas, ¿vale? Que imparte temario, contenido en el ámbito que tú lo haces. Es decir, no es tan fácil. La artesanía tiene el valor de ser exclusivo, de ser única. Y ahí es donde yo creo que es muy importante tu participación aquí, porque tu artesanía está en la creación de todo el contexto en el que tiene que pasar eso. Es decir, el, el artesano del que está, luego hablaremos del artesano digital y lo que intentamos promover, pero la tuya, la de lo que tú haces es creas esos contextos para que sucedan cosas. Y ahí están esos contextos artesanos, que probablemente es un modelo. Antes hablábamos, ayer lo hablamos con Pilar, lo hablamos hoy con Juan Carlos Cubeiro, lo hablamos también con Mar, con Marina, de las libertades, lo que tiene que suceder dentro. Pero el secreto está en que para que las cosas sucedan hay que crear ese continente, ¿no? Y eso es un compendio de todo, de liderazgo, de organización, lo hablamos ayer también con Jaime Úbeda, ¿no? Quizás hacen falta más artesanos para el cambio educativo o no. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que este es un modelo, y no hablo del tuyo, hablo del modelo de crear artesanías en la creación de nuevos, y Ciar lo reivindicaba ahora, de nuevos sistemas, de nuevos espacios educativos, de nuevos conceptos educativos, nuevas escuelas educativas, ayer lo decía también Picó, en fin, ¿tú crees que esto es exportable? ¿Tú crees que lo que tú haces, que dices que es de sentido común, se puede aplicar o se puede pedir a un ministerio que se permita hacer? No tengo ni idea, no lo sé. Yo sé cómo nosotros lo hemos hecho. Cuéntanos cómo lo has hecho, a ver si se nos ocurre a los demás cómo hacerlo también. Lo primero es que no lo he hecho solo, ¿no? O sea, yo todo lo que he hecho en mi vida siempre ha habido mucha gente enredada. O sea, que esto que parece ya, ¿no? O sea, una retórica manida, ¿no? De rodéate de personas que sean mucho mejor que tú, ¿no? Y yo creo que mi verdadera artesanía ha sido esa, estar siempre rodeado de personas maravillosas, con unos conocimientos espectaculares que yo he ido admirando y que luego ha sido pues algo mágico, ¿no? Que la vida me ha ido poniendo en el contexto y en la oportunidad de trabajar con personas a las que yo he ido admirando, ¿no? Entonces, pues he tenido la suerte de trabajar con el movimiento cooperativo de Mondragón, ¿no? Que son nuestros partners académicos y con los que desarrollamos desde hace 9 años pues un grado oficial universitario en emprendimiento, liderazgo e innovación, con la Facultad de Humanidades y de Educación de la misma universidad, con la que desarrollamos el máster oficial de facilitación del aprendizaje y esa figura que no hemos creado nosotros, pero que le hemos dado un cuerpo disciplinar, que es el Chief Learning Officer. Es esa persona que se encarga del aprendizaje radical, disruptivo dentro de una corporación. Why not? En un ministerio. Nunca nos lo hemos planteado, pero que no, podría ser. Pero bueno, o sea, que encantado que nos llamen y vamos ahí. Y luego, pues por último, he tenido la tremenda suerte, igual, de otra organización de estas que admiras desde hace muchos años, que es una tecnológica, se llama Singular, que son 600 ingenieros en ámbitos de inteligencia artificial, ciencia de datos, bioinformática, realidad virtual, pues UX, en fin, multitud de conocimientos y además que están obsesionados por mezclarlos constantemente como fórmula de innovación. Y entonces para mí eso es como wow. Y resulta que la vida te da la oportunidad de acabar conformando un proyecto. Este proyecto le llamamos Singular Team Labs, que es un proyecto pues de mezclar
la pedagogía disruptiva con la que nosotros nos movemos, o sea, cuando la denominamos radical no es porque seamos unos extremistas, sino vamos a la raíz del aprendizaje, lo más natural. Por eso te decía sentido común. ¿Cómo aprendemos las personas? Pues persiguiendo nuestros intereses y nuestras pasiones. Solo aprendemos lo que nos interesa. Bueno, pues eso es lo que hacemos en el laboratorio, en esa pedagogía, y al mezclarlo con tecnologías avanzadas y personas muy apasionadas por mezclar esas tecnologías avanzadas, pues ¡pum! Tenemos esta maravillosa oportunidad de crear nuevas oportunidades en un momento como el que estamos viviendo, donde bueno, pues tenemos que reinventar el mundo o resetearlo, como quiera, ¿no? Como es el eslogan de esta charla, ¿no? De hacer reboot. Pues venga, let's go to do it. Me encanta porque hayas, fíjate, incluso la forma en la que lo estás expresando, ¿no? Dices, la primera cosa es que no lo he hecho solo. La segunda es que has hecho, lo mencionaban también en los anteriores ponentes, ¿no? Has hecho una combinación absolutamente interdisciplinar. Y entonces es cuando hace ¡pum! ¿Eh? Has dicho, ya has sido libre de hacer ¡pum! Y es cuando te inventas cargos, funciones. Todo eso está vetado en el sistema educativo. Está prohibido que haya... ¿Pero que está vetado o que nos autovetamos nosotros? Porque a veces, o sea, a mí con frecuencia otras universidades me dicen, pero ¿cómo habéis pasado por ANECA un grado oficial universitario como este? ¿O cómo habéis hecho un máster oficial universitario como el que hacemos con nuestras compis de UESI, ¿no? Ostras, ¿eso cómo lo habéis hecho? Es imposible. Y no es así, o sea, ha sido leer entre líneas. O sea, la norma a veces yo creo que nos asusta y creo que hay un reto fantástico. Nosotros así también lo vivimos desde el inicio de la aventura hace 9 años, ¿no? La aventura de Team Labs. O sea, podríamos haber hecho algo al margen del sistema educativo, pero para nosotros el retador también era reformular el sistema educativo oficial universitario desde dentro. Nos parecía muy retador y nos empujaba a leer entre líneas lo que no dice la norma, lo que medio se puede interpretar. No sé, yo siempre, o cuando hemos hecho las revisiones ya con la gente de ANECA, pues yo he visto a gente pues normal, ¿no? No les he visto que fuesen a putearnos ni a condicionarnos. Les he visto como, bueno, oye, pues lo que planteáis tiene sentido, vamos a hacerlo, vamos a probar, somos un laboratorio de aprendizaje radical, nos toca pues estar tanteando múltiples caminos y fórmulas con una obsesión de hacerlo cada día mejor y siempre encontrar la complicidad en la parte... Pero fíjate que es interesante que hoy en 3 ponencias hemos hablado, una de ellas ha sido tunear la norma, ¿vale? Esto lo ha dicho más o menos, si tuneamos la norma se puede. Claro. Iciar ha hablado de hackear la norma y tú estás hablando de reinterpretar la norma. Entonces, sí, lo que me gusta de esto, claro que sí, es el posibilismo. Es el posibilismo. Es decir, estamos en una posición posibilista. Probablemente también hemos hablado del estado de ánimo del sector, que es un estado de ánimo en un estado de ánimo finalizado desde el miedo. Antes era el quejido organizacional, ahora es el miedo, la incertidumbre y tal. Pero el posibilismo se convierte en un buen, no sé si llamarlo paradigma, de punto de inicio, ¿no? De cambio para ese, vamos a llamarlo reforzamiento del sistema inmune, ¿no? Que tenemos entre manos. Cuéntame ese posibilismo, ¿hacia dónde lo estáis dirigiendo ahora? Tú estabas hablando de la conjunción de la parte tecnológica con la parte de la artesanía, el poder lanzar un proyecto nuevo.
¿Cómo habéis encontrado una nueva vía? La de Team Labs ya la conocimos en su momento, lo has mencionado tú también. Ahora, ¿por dónde estás abriendo camino? Pues Singular Team Labs es como la siguiente obsesión, ¿no? Que es esta mezcla que te decía de pedagogía disruptiva repensada desde las tecnologías avanzadas y desde la mezcla de conocimientos emergentes, dispares y que ya sabemos, ¿no? Que como fórmula creativa es la que a nosotros nos funciona, ¿no? De mezclar lo diferente y de abordar la complejidad de los problemas desde esas diversas miradas, ¿no? Entonces, Singular Team Lab va de eso. O sea, ya insisto en esto, tremenda suerte de que se te cruce por la vida una organización que tienes como un alma gemela, ¿no? Tienes ahí como una cultura común, ¿no? De personas que están en el mundo de una forma muy parecida a la nuestra, ¿no? Y esto a mí me parece mágico, ¿no? Que de repente... Sí, la magia la vamos creando, eso está muy claro. Te he Claro, hablo de preguntado cientos de personas. intencionadamente, De sí, te he repente preguntado intencionalmente, sí, porque es la cientos de tecnología, personas... ¿Perdona? estás metiendo la tecnología como Sí. elemento fundamental para ese cambio disruptivo. ¿Tú crees que puede cambiar la educación sin la tecnología o en qué medida crees que el sistema educativo necesariamente pasa por la introducción de la tecnología en sus procesos de reseteo o de reinicio? Yo no hablo de tecnología, yo no hablo de poner ordenadores en las aulas. Cuéntanos, explícalo un poco más. Ayer David hablaba de los datos. Eso es. Yo lo que hablo es de repensar nuestras pedagogías, todas, incluso las más disruptivas, desde las capacidades que hoy en día nos ofrecen las tecnologías que tenemos y las que tendremos. Pero no es una cuestión estrictamente tecnológica, sino es remodelar nuestras formas de pensar y de estar en el mundo, comprendiendo que ahora, o sea, la tecnología no solamente sirve para escalar, automatizar e ir más rápido, la tecnología también te sirve para ser más humano. Correcto. Qué maravilloso, ¿no? Que tengamos un humanismo digital al que abrazarnos desde una reivindicación de la sensibilidad humana y con la complicidad, pues, de los mecanismos que hoy en día están a mano. No se trata de que nosotros acabemos reproduciendo las máquinas, que a veces asusta eso. A nosotros no nos asusta la inteligencia artificial, a nosotros lo que nos asusta es que acabásemos basados en la rutina como las máquinas, ¿no? Y lo contrario es expandir nuestra creatividad, nuestra capacidad de crear universos diferentes, de sentir lo que siente el otro y apoyarnos en las tecnologías que sean necesarias para seguir personalizando, profundizando, que para eso también sirve la tecnología, ¿no? Y eso sería bajo unos criterios artesanales, como los que podría parecer, ¿no? Que están totalmente al margen de la tecnología esa que nos hace cada vez más máquinas y menos personas. Yo hablo desde esa perspectiva. Entiendo, efectivamente, ayer hablamos mucho de la personalización, entonces entiendo que para ti ese sentido de artesanía está muy relacionado con este humanismo del que estás hablando, de hacer algo muy a la medida de cada uno de los usuarios, ¿verdad? Eso es. Y hoy en día es posible hacerlo. Hoy en día es posible. Hoy en día, con las tecnologías que hay y las capacidades combinadas que podemos encontrar, pues es posible. Es posible repensar el aula, ¿no? Es una de las tareas que nos hemos asignado dentro de esta aventura de Singular Team Labs, ¿no? Repensar el aula como un espacio vivo, vibrante, donde te juegas la vida del proyecto, que
que te apasiona, que hace que tengas un aprendizaje situado y significativo, donde realmente, ¿no? A diferencia del aula muerta, ¿no? Del aula donde te diluyes en el paisaje de ese aula en el que nos educamos algunos de nosotros. En este caso es todo lo contrario. Y la tecnología te permite que lo físico y lo virtual pasen a ser la misma cosa, ¿no? La misma cosa, sin costura, sin intentar migrar la experiencia de aprendizaje al entorno virtual, ni lo contrario, sino entendiendo la hibridación que hoy en día te permite vivir pues conectado de forma permanente y en el que lo digital y lo físico pasa a ser la misma cosa, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es esa hibridación, ¿no? Aquí hay mucho contacto personal, hay una apertura en cuanto a capacidad de comunicarnos con otros y, sin embargo, estamos haciéndolo por medios tecnológicos. Cuando tú hablas de repensar el aula, tú ahora estás en un segmento que es el profesional. ¿Crees que también es posible repensar el aula de los colegios, es decir, de la etapa escolar, de esa etapa obligatoria? Aquí también somos un poco brutos, ¿eh? O sea, nosotros venga, buscamos eso. Nosotros no nacimos, de nuevo, pensando que vivíamos en un espacio educacional y que luego venía un espacio laboral. Nosotros nacimos con la misión de diluir esa frontera entre lo educacional y lo laboral. Para nosotros se aprende haciendo, se aprende apasionadamente haciendo, se aprende trabajando en los prototipos, en los proyectos, en los bocetos que arrastran tus ganas de aprender. Y se aprende así a lo largo de la vida, desde que naces hasta que decides tirar la toalla de dejar de aprender, ¿no? Entonces, ya de entrada, el situarnos en un ámbito profesional o educacional, ahí para nosotros no. Nosotros nos situamos en esta concepción del Radical Lifelong Learning, ¿no? En esa experiencia a lo largo de la vida de basar tu manera de vivir en el aprendizaje. Vivir es aprender. Que diría mi abuela, o sea que no estoy descubriendo nada. Me encanta, me encanta. Quizás una de las cuestiones que más me ha acercado siempre a vosotros es que jamás habéis renunciado en todo lo que hacéis a esa coherencia. Hemos hablado a lo largo también del día de hoy de coherencia y consistencia. Es decir, nunca habéis renunciado a que aquello que queríais hacer, es decir, anteponiendo lo que queríais hacer, lo hemos mencionado antes también, lo decía Iciar, era incuestionable. Luego se adaptaba la organización, se adaptaban los recursos, pero lo que no habéis cuestionado nunca es el objetivo, ¿no? Ese objetivo de aprendizaje que lo acabas de describir ahora fenomenal. En la etapa, tú tienes una hija. En la etapa escolar, ¿también crees que eso es aplicable? Sí. Tengo una hija y Eduardo Punset, que en paz descanse, a mí me dijo una vez: Félix, los hijos son el departamento de I+D de las familias. Y no veas si me he acordado a veces de lo dijo hace ya cerca de 20 años, ¿no? Me he acordado muchísimo de él cuando ya tuve mi hija, ya he tenido mi hija de mayorcito, cosa que es maravillosa también. Tengo una hija de 6 años que es primero mi musa de inspiración en lo que hago. O sea, a mí cuando nació era como, wow, poder diseñar la universidad a la que quiera ir mi hija en 2032. Pues me parecía como un reto de diseño ya brutal. Pero ahora, en el día a día, especialmente en estos 100 días de confinamiento, que la he tenido codo con codo trabajando conmigo, ¿no?
ella en su homeschooling y yo en mi home office, y hemos estado, o sea, como, no sé, en un proceso de imitación mutua de las tareas que hacíamos y cómo lo hacíamos. A mí me fascinaba verla haciendo mind mapping, de repente, decir, pero, ostras, y observar su proceso de aprendizaje, de cómo se entregaba las tareas que le interesaban y cómo rechazaba las que no le interesaban y lo esponjitas, ¿no?, que son con las cosas que realmente les apasionan, pues me ha parecido una fortuna total. O sea, yo esto lo he repetido muchas veces. Yo, cuando nació mi hija, yo creía que la cosa iba de que yo la educaba. Y al poco tiempo descubrí que, pero ¿yo qué voy a educar? Si mi hija ha venido a mostrarme el mundo en el que ella ha nacido y que interpreta con una precisión muchísimo mayor que la mía. Entonces, yo lo que me limito es a observar a mi hija y a aprender y a compartir. Pero fíjate qué interesante. La misma pregunta que hemos hecho a lo largo del día de hoy, ya casi para terminar, te la tengo que hacer saltándome a la torera todas las preguntas que probablemente también hubiera querido hacerte, pero me parecía y me sigue resultando más interesante, sobre todo pensando en que tenemos que llegar todo esto a unas conclusiones que aporten al sistema educativo, ¿no? Pero la pregunta va por esos derroteros. Es decir, si tú ahora que has vivido esa experiencia, una persona como tú, que has creado mundos y horizontes educativos disruptivos a fuerza de tangibilidad, a fuerza de artesanía, a fuerza de personalización, a fuerza de ver que el aprendizaje tenía que ser experiencial. Y ahora has tenido 3 meses. La fuerza de juntarme con muchas personas. Esto es fundamental. También. En mi vida no he hecho nada solo. También. Tienes razón que es verdad que no he sido justa porque es lo primero que has dicho tú. Pero con todo eso, ahora has tenido a tu hija durante 3 meses. Y ahora la pregunta es, ¿tú quieres que vuelva al colegio? ¿Y a qué colegio quieres que vuelva? Bueno, yo estoy encantado con el colegio al que va. Me parece un colegio que tiene un principio clarísimo de fomentar la autonomía de las personas. Por lo tanto, ahí tenemos una complicidad total. O sea, no puede ser de otra manera, de nuevo, del sentido común. O sea, la educación, ¿qué otra cosa es sino crear o ayudar a desarrollar a seres libres, emancipados, autónomos? ¿Qué otra cosa sino, no? Entonces, bueno, el colegio de mi hija, por suerte, tiene como principio fundamental esta idea. Entonces, yo estoy encantado de que esté en un colegio como el que está y en el que va a socializar y va a tener un entorno de convivencia que difícilmente yo se lo puedo dar en casa, que también estuvimos muy tentados, ¿no? De, oye, pues venga, pues que nuestra hija pues, la tengamos con nosotros y que sea pues un experimento más educativo en nuestras vidas, ¿no? Nos pareció que la escuela tiene un rol fundamental hoy en día, ¿no? Y la escuela es imprescindible. Con un gran reto de repensarse profundamente, pero hoy en día es imprescindible. Intentar sustituir la escuela con cualquier otra cosa, pues no. O sea, no sé, por muchas partes positivas que yo le haya encontrado a vivir esta experiencia única de aprendizaje en confinamiento con mi hija y de una manera tan apasionada como la que yo lo puedo hacer, yo tengo que reconocer que por muy bien que lo haga, no estaré nunca a la altura de una escuela donde tiene un contexto primero de inteligencia colectiva, de autorregulación entre pares, de socialización del aprendizaje, o sea que esto es insustituible. Y cuando además topas con una escuela, pues como las tuyas o como las que va mi hija, donde hay personas increíbles entregando su vida, comprometiéndose con el ayudar a otras personas a que den lo mejor de sí y florezca
el ser humano maravilloso que todos llevamos dentro, pues ostras, esto, sin ninguna duda, claro que sí, que quiero que mi hija vuelva a una escuela como esta en la que está, ¿no? Ay, mira, ayer salió, no ha sido una pregunta capciosa, pero sí era una pregunta que entroncaba y tu voz acreditada por ser quien eres y por la trayectoria que tienes y hacer lo que estás haciendo. Ayer se habló del enorme poder de negociación que habían adquirido los padres con respecto a la educación del futuro en este momento después del confinamiento. Es decir, por primera vez, y de hecho mañana vamos a hablar mucho de dos cuestiones que has tocado someramente, uno que es la curiosidad, ¿vale? Y que tiene que ver con ese momento boom que decías tú. Mañana os hablará Teresa Viejo de ello. Y también tendremos a Malas Madres con nosotros, a Cruz Malas Madres, sí, a Laura Baena, para hablarnos un poco precisamente de la situación o de la percepción por parte de las familias. Y tú has hecho un poquito esa introducción, porque por un lado es la certeza que has vivido de forma exclusiva, no excluyente, digamos, algo que tiene mucho valor, ¿no?, con respecto a la educación de tu hija. Y por otro lado, has dicho que los colegios son imprescindibles, que no te cuestionas, no te planteas que esto pues, pueda ser un antes y un después con respecto a la forma o el formato que eliges para la educación de tus hijos. Sería y sin embargo, y ya sería una tragedia. Sería una tragedia. Sería una tragedia que la institución educativa estuviese en riesgo por el post-COVID. O sea, la institución educativa en la que se pueden desarrollar estos seres libres y que hay, pues, por desgracia, muchísimos sitios en el mundo donde son el único sitio donde las personas pueden ser libres y donde pueden ser tratadas de manera justa. Cosa que en la calle, incluso ni en sus casas, pueden hacerlo. Entonces, hay que defenderla, pero vamos, a muerte, hay que defenderla. O sea, no hay ningún sucedáneo que pueda sustituir la escuela. Y dicho esto, con un reto enorme de reinventarse desde dentro, de reinventarse, o sea, dejar un espacio de libertad. Me ha encantado Iciar, ¿no?, lo que comentaba, de lo que hay que dejar ese espacio de libertad, ¿no? Hay que ceder la toma de decisiones a las personas que están pegadas a la realidad, ¿no? Y todos los demás tenemos que dar un paso atrás, incluidas las familias. Yo aquí también soy un poco radical. O sea, si algo está amenazando desde hace años esa autonomía de las personitas que se están educando, es la sobreprotección que hacemos las familias de nuestros hijos. Esa sobreprotección es tremendamente peligrosa, ¿no? De eso habla mucho Marina Escalona. De eso habla mucho Marina Escalona, precisamente, del gran daño que estamos haciendo a nuestros niños a través de esa sobreprotección. Si es que buscando lo mejor, oye, si a mí también me daba cosa que mi hija con 3 años se fuese de campamento 2 días, 3 días, pero qué necesidad hay, qué riesgo, pero confía que si alguien en esta concepción artesanal que hablábamos, que se está dejando la vida por ayudar a que florezcan nuestros hijos y creen que el mejor método es este de propiciar un desarrollo autónomo, aunque a nosotros nos pueda parecer arriesgado, poco deberíamos poco deberíamos colisionar con los objetivos de las personas educadoras que están gestionando el aprendizaje de nuestras familias, ¿no? La verdad es que es un verdadero privilegio haber terminado la jornada de hoy contigo, Félix, porque lo bonito de estas jornadas que estamos teniendo es que están siendo muy pie a tierra. Los que estáis participando, estáis aportando la realidad
de lo que estáis viendo, desde distintas perspectivas, puntos de vista, pero todos desde ser hacedores. Ninguno de los ponentes, algunos tenéis rango académico muy elevado, pero no estáis aquí en modo catedrático, sino en modo hacedor. Eso es lo que va a hacer que cambien las cosas. Vuelvo a invitarte, vuelvo a decirte que mañana, a partir de las 7:30 de la tarde, si te apetece, será un verdadero privilegio hacer un resumen de las cosas que hemos hecho, porque básicamente es recopilar las cosas que vosotros mismos habéis dicho. Es decir, habéis estado hablando de confianza, habéis estado hablando de hackear la norma, habéis estado hablando de posibilismo, habéis estado hablando de una serie de actitudes de atreverse a aprender, de atreverse, de atrevimiento máximo ahora mismo que hay, que es salir a este mundo desconocido, incierto y atreverse a aprender. Ahí deberíamos de seguramente blindarnos un poco para que aquellos que nos estamos atreviendo a aprender y estamos dispuestos a dar un paso más adelante, cuando luego en la solitud, y tú ahí eres muy consciente de eso, ¿no? Del hacer tu pequeño trabajo artesanal, viene Goliat y con mucho peso pretende decir esto no es lo que hemos venido haciendo toda la vida, podamos tener ahí una asociación de artesanos, ¿no? Un colectivo de artesanos. Así es como empezaron los gremios. Así que seguramente la nueva escuela estará compuesta por esas personas que realmente estamos dispuestos a remangarnos y a hacer esas artesanías. Te doy las gracias de corazón, Félix. Mañana vamos a seguir. Ahora me tengo que despedir, pero insisto, ha sido un verdadero placer, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias.